yo soy Erika del Salto y el día de hoy vamos a aprender cómo llenar una historia clínica odontológica. Bueno, partimos del concepto que una historia clínica es un documento médico legal en el cual recolectamos todos los datos del paciente, su motivo de consulta, por qué va al consultorio, su enfermedad, problema actual, antecedentes personales y familiares. Pero bueno, eso ya vamos a verlo a continuación. En primera instancia vamos a llenar lo que son los datos del paciente, como les había mencionado. Sus apellidos, paterno, materno, primero y segundo nombre, su número de cédula, el lugar en donde reside, su barrio, la parroquia. En caso de que el paciente no sepa, por ejemplo, la parroquia, podemos colocar una línea. Cantón, en este caso sería Quito, provincia Pichincha. En la parte de zona rural colocamos una U porque vivimos en la ciudad, en una zona urbana. Los teléfonos del paciente, fecha de nacimiento del paciente, su lugar de nacimiento, nacionalidad, grupo cultural. Por lo general los ecuatorianos todos somos mestizos, ¿no? Edad, sexo, estado civil. En instrucción, aquí la historia clínica nos menciona último año aprobado. No sé si se han fijado en su cédula que ahí dice instrucción y por lo general nos ponen o bachiller o maestría o el grado académico al que hemos llegado es el que se coloca también en la historia clínica. Es importante saber que en la historia clínica es imprescindible no dejar cuadros vacíos, porque si en algún momento el ministerio nos va a nuestro consultorio, nosotros hemos puesto una línea en donde el paciente no sabía su información, porque si dejamos vacío es como si nunca hubiéramos preguntado. La fecha de admisión es la fecha en la que estoy llenando yo la historia clínica. Ocupación, la ocupación que tenga el paciente. En caso de que sea estudiante y de que no trabaje, se coloca estudiante. Empresa, el lugar en donde el paciente labora, y si es estudiante se colocaría el nombre de la universidad en donde estudia. Tipo de seguro de salud, ahí colocamos el tipo de seguro que tenga el paciente. Puede ser IBM, Humana, cualquier seguro o el IES. Referido de, en referido de colocamos la persona que le dijo al paciente que venga a nuestro consultorio. Si preguntamos, querido paciente, ¿quién le refirió que venga a mi consulta? Mi vecino Juan López. Entonces, referido de Juan López. La última parte de la primera parte de admisión menciona, en caso de emergencia, llamar a. Es importante colocar los datos de la persona que está a cargo o que se le puede llamar en caso de cualquier emergencia. Por lo general suelen colocar el nombre de sus padres o de su cónyuge. Por ejemplo, aquí ha puesto el paciente Luisa Moscoso, parentesco o afinidad esposa, dirección, la misma en donde él vive, y el teléfono. El teléfono es súper importante siempre registrar. Acá abajo tenemos un cuadro que dice admisionista. Por lo general en los centros de salud o hospitales suele llenar la historia clínica una recepcionista o una secretaria y se coloca el número 1. En el caso de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas, se coloca el número de matrícula del estudiante, es decir, el número de identificación dentro de la universidad del estudiante. Pasamos a la segunda parte de la primera carilla de la historia. Registro de nuevas admisiones de atenciones por primera vez. Aquí colocamos la fecha, la edad del paciente, referido, ya lo habíamos mencionado, y una X en primero. La idea es que cada vez que el paciente venga a la consulta, nosotros registremos la fecha en la que ha venido. En la tercera parte, en donde menciona que son registros de cambios, se registra, por ejemplo, viene hoy el paciente y viene a los 6 meses a su nuevo control, a su nueva profilaxis, y supongamos que se graduó de la universidad. Entonces, su ocupación cambió, ahora es abogado, médico, arquitecto, o cambió cualquiera de sus datos que anteriormente había llenado. La parte 4 menciona información adicional. Aquí podemos colocar información importante del paciente, como por ejemplo alguna alergia importante, cualquier cosa importante que el paciente pueda tener que sea importante para una persona ver en la primera carilla. Y la historia nos pide que pongamos el establecimiento en donde estamos atendiendo. En el caso de los estudiantes de la UDLA, podemos colocar Clínica Odontológica UDLA. Y nos pide también los datos nuevamente del paciente, nombre, apellido, sexo, edad, y en número de historia clínica colocamos el número de cédula del paciente. En el siguiente recuadro nos pide que coloquemos la edad del paciente. Por lo general van a ser mayores de edad, es decir que vamos a colocar una X en el cuadro donde menciona mayor a 20 años. Y el resto de cuadros vamos a colocar una línea, por lo que les había mencionado que no debemos dejar cuadros vacíos porque es como si nunca hubiéramos llenado.
En la última instancia nos consulta si el paciente, en caso de que sea mujer, esté embarazada. Es muy importante registrar esto por motivos estadísticos, de que en algún momento algún profesional podría hacer alguna investigación en el centro en donde estamos laborando y, por ejemplo, necesita saber cuántas embarazadas fueron atendidas. Entonces es importante registrar si la paciente está embarazada. El siguiente ítem es súper importante, es el motivo de consulta, es decir, es por qué ha venido el paciente hoy a nuestro consultorio. Puede ser que el paciente sea alguien meticuloso, responsable, que viene cada 6 meses a hacerse un control y una limpieza de rutina. Pero en el caso de que no sea así, el paciente venga con cualquier dolor, cualquier molestia, se le pedirá al paciente que nos refiera exactamente cuál es el motivo por el que ha venido hoy. En el ejemplo de esta historia hemos colocado me duele la muela, ¿sí? O puede ser se me rompió la muela, o puede ser tengo mal aliento, cualquiera de estas circunstancias puede darse en nuestros pacientes y debemos colocarla entre comillas. Pasamos al siguiente ítem, que es enfermedad o problema actual, en donde el Ministerio de Salud Pública nos menciona que debemos describir todo lo que el paciente nos refiera de acuerdo a ese motivo de consulta. En caso de que sea que el paciente viene por un control y una profilaxis y no tenga ninguna molestia, se colocará paciente asintomático. Caso contrario, tenemos que preguntarle al paciente, e incluso la historia ya nos da la pauta de todas las preguntas que tenemos que hacer. Si ustedes se fijan, en enfermedad o problema actual vamos a tener registrar 2 puntos. Síntomas. ¿Qué es un síntoma? Es exactamente lo que siente el paciente. En este caso puede ser dolor. Entonces colocamos, paciente presenta dolor, coma. El siguiente ítem nos menciona cronología. La cronología es el tiempo que tiene ese dolor. Le preguntamos al paciente, ¿hace qué tiempo usted tiene esta molestia? El paciente nos dice, este dolor terrible tengo hace 2 días. Listo, entonces, paciente presenta dolor hace 2 días. Localización, ¿en dónde le duele? Ahí el paciente nos va a decir, me duele aquí, en la mandíbula, en la parte de abajo, o acá arriba, o acá adelante, o acá atrás. En esta parte, muchos estudiantes se han equivocado colocando paciente presenta dolor en la pieza 16. No es correcto colocar eso, porque ni siquiera nos hemos colocado los guantes y no hemos llenado todavía el odontograma, que es en donde registramos específicamente qué pieza es la que está afectada. Entonces aquí mencionamos de una forma general, paciente presenta dolor hace 5 días en cuadrante superior derecho, zona posterior, o maxilar superior, zona anterior. Y siguiente ítem nos pide características. Este ítem es súper importante porque los odontólogos tomamos una materia que es semiología. Es súper importante que vayamos a revisar la semiología de Guarderas, del autor Guarderas, porque él nos menciona que el dolor tiene muchísimas características, ¿sí? Entonces este es el momento en el que le preguntamos al paciente cómo es el dolor, que nos describa. Entonces el paciente nos puede decir, es un dolor que siento como que me punza o siento como que me quema, ¿sí? Le preguntamos, ¿el dolor aparece de repente o está ahí siempre? Nos dice, sí, aparece y desaparece, es decir, que es un dolor espontáneo. En caso de que nos diga es un dolor que está ahí siempre, colocamos es un dolor constante. Entonces describimos toda la sintomatología, todas las características, toda la descripción que el paciente le dé a esa molestia. Intensidad. En esta parte tenemos una escala del dolor, ¿sí? Al paciente le podemos preguntar del 1 al 10 ¿cuánto le duele? Es decir, que si el paciente nos menciona me duele un 1 sobre 10, querrá decir que será un dolor leve. Si nos dice me duele un 6 sobre 10, será un dolor moderado. Si nos dice doctor es un dolor 9, es un dolor 10, es un dolor 11, es decir que es un dolor intenso, muy severo, ¿sí? También tenemos una escala del dolor súper didáctica que le presentamos al paciente con carita. Entonces describa la carita que identifica a su dolor. Carita feliz es que no hay dolor, carita ya no tan feliz es que hay un poquito de dolor, y carita súper triste ya llorando es que hay mucho dolor, que el paciente ya no soporta esta molestia. El siguiente ítem es causa aparente. Debemos preguntarle al paciente qué es lo que causa esta molestia.
El paciente puede referirnos que es cuando toma café, cuando toma sopa, cuando toma cualquier alimento caliente. Pero en la historia debemos registrar más técnicamente. Podemos poner dolor causado por estímulos calientes o estímulos térmicos calientes. O el paciente menciona, es solamente cuando tomo helado, doctor, o cuando tomo algo frío. A mí me encanta tomar helados de frutas o agua helada con hielos y no puedo porque empiezo a tomar y me empieza a doler. Es decir, estímulos térmicos fríos o dulces. Entonces preguntamos nuevamente qué es lo que causa su dolor, cuando empieza a comer, cuando empieza a masticar, cuando come algo en específico, y lo describimos técnicamente. El siguiente son síntomas asociados. Le preguntamos, aparte de ese dolor que usted tiene en su zona mandibular, derecha, posterior, ¿siente algún dolor en alguna otra zona más? El paciente nos puede decir, sí, sabe que hay un momento en el que ya es tan intenso el dolor que se me empieza como que a ir hasta la oreja y de ahí me empieza un dolor de cabeza. Es decir, que es un dolor irradiado que se va a otras zonas vecinas. Evolución. La evolución nos menciona que el paciente nos debe contar desde que empezó el dolor cómo ha evolucionado. Vamos a poner un ejemplo. Hoy estamos lunes. Supongamos que ayer el paciente se fue a comer conchitas asadas con su familia, un domingo familiar, y nos menciona que el rato que comió la conchita asada, ese rato que mordió ese pedazo duro, empezó el dolor. ¿Por qué? Porque probablemente había una caries que ya estaba debajo y había solamente como un cascarón de esmalte. Es decir, que cuando vino esa estructura dura, rompió ese esmalte y abrió la muela. El paciente obviamente cree que esa piedra, esa estructura dura provocó la fractura de la muela, pero probablemente sea que la pieza ya estaba cariada, porque sabemos que nuestro esmalte dental es un 95, bueno, más del 90% de materia mineralizada. Entonces no necesariamente se va a romper con algo que sea súper duro, o sea, tendría que ya la pieza estar afectada como para romperse, pero nosotros podemos posiblemente pensar que ya esa pieza estaba afectada anteriormente. Entonces, que nos cuente toda la evolución. Sí, sabe que eso fue ayer en el almuerzo, me empezó un dolor muy fuerte, tomé analgésicos, tomé antiinflamatorios, esta noche fue una noche terrible, no pude dormir casi nada, hoy no he desayunado, ya son casi las 10 de la mañana y no he podido comer nada, me siento muy mal. Entonces, el paciente obviamente va a estar afectado porque está casi con 24 horas de evolución. Entonces, todo eso describimos en esta parte. Y por último, estado actual. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Tomó alguna medicación hace un momento? Cuénteme cómo se siente ahorita. Entonces aquí también describimos las pastillas que el paciente haya tomado, la medicación que haya tomado para mermar este dolor. Esta es la parte de enfermedad o problema actual. Describir lo que la historia, de hecho, aquí nos menciona. Síntomas, cronología, localización, características, intensidad, causa aparente, síntomas asociados, evolución y estado actual. Esto es en caso de que el paciente tenga una sintomatología. Si no la tiene, paciente asintomático y listo. Pasamos al ítem número 3. El ítem número 3 es súper interesante porque vamos a describir los antecedentes personales y familiares del paciente, es decir, las enfermedades que puedan haber. El primer ítem que nos pide la historia clínica es alergias, alergia a un antibiótico. Entonces aquí esta parte vamos preguntándole al paciente, ¿usted tiene alguna alergia, algún medicamento, a cualquier agente? Entonces ahí el paciente les puede decir, sí, sabe que yo tengo alergia a la lana de animales, o a plumas, o a polen, polvo. Hay personas que tienen hasta alergia al frío. Infinidad de cosas que las personas pueden tener alergia, ¿ok? Si no hay alergia, ponemos una línea. Si sí existe una alergia, colocamos una X en el cuadro que nos menciona de alergia. Y abajo tenemos dos líneas en donde colocamos AP, que significa antecedentes personales, y AF, que significa antecedentes familiares. Si el paciente tiene una alergia, vamos a colocar 1 punto. ¿Por qué 1? Porque el 1 corresponde al ítem de alergia. Colocamos, por ejemplo, el ítem de diabetes desde el ítem 7. Si el paciente tiene diabetes, colocamos 7 puntos, paciente diabético controlado, etcétera, etcétera. Vamos a preguntarle al paciente, ¿usted tiene alergia a algún antibiótico? Aquí nos menciona alergia a la anestesia. Le preguntamos al paciente, ¿usted tiene alergia a la anestesia? Y el paciente les dice, no, sabe que nunca me han puesto anestesia en la boca. Entonces, ¿cómo podríamos saber
si el paciente tiene alergia a la anestesia si nunca le han colocado. Eso les invito a que vean el video de las preguntas, ahí va a estar detallado cada ítem de estos. El tercero es hemorragias, igual le preguntamos si tiene SIDA, si tiene tuberculosis, asma, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca y otros. En otros se requiere cualquier otra enfermedad que el paciente pueda tener. Lo que yo suelo preguntar en otros es si el paciente es fumador. Para el odontólogo es imprescindible saber si un paciente fuma, porque sabemos que el cigarrillo causa muchas afecciones a la mucosa oral y obviamente también al sistema. Entonces, si el paciente nos menciona que no tiene ninguna de estas enfermedades, le preguntamos, ¿usted tiene alguna otra enfermedad importante? ¿Toma alguna medicación diaria? Por ejemplo, si toma vitaminas, si toma anticonceptivos, si toma cualquier medicación, cualquier fármaco, cualquier cosa que tome diariamente, es súper importante que nosotros registremos en esta parte. Una vez que hemos terminado de preguntarle si el paciente tiene alguna enfermedad, alguna afección, pasamos a preguntarle si su familia tiene alguna afección y colocamos en el ítem de AF, antecedentes familiares. Ahí podemos colocar abuelo diabético, abuelo paterno diabético, abuela materna hipertensa, ¿sí? Cualquier afección que tenga. En caso de que el paciente no tenga nada, sea súper sano, no tome ninguna medicación, su familia también nadie tenga ninguna patología, colocamos paciente no refiere, porque el paciente nos está refiriendo que no tiene ninguna enfermedad. ¿Ok? Si sí la tiene, tenemos que describirla e incluso anotar la medicación que toma. Supongamos que tiene diabetes. Si tiene diabetes, podría estar tomando el medicamento metformina de 750 miligramos vía oral diariamente. Puede ser. O cualquier otra medicación que el paciente tome, siempre registrar. El ítem número 4 son signos vitales. Les invito igualmente a ver otro video en el que voy a enseñar cómo tomar la presión arterial. Es súper importante que un odontólogo sepa tomar correctamente todos los signos vitales. Tenemos que registrarlos aquí, por eso la historia nos pide. El siguiente ítem es examen del sistema estomatognático. Nuevamente les invito a ver otro video en el que voy a describir cómo llenar el examen del sistema estomatognático, el odontograma y la parte de eficiencia de cepillado del paciente. ¿Sí? Esto es previo a hacer una profilaxis. Una vez que ya tenemos los datos registrados de examen del sistema estomatognático y el odontograma, procedemos a la siguiente página, el ítem número 10. El ítem número 10 son planes diagnóstico, terapéutico y educacional. Es decir, en esta parte vamos a colocar todo el plan de tratamiento que tenemos con este paciente, ¿sí? Por ejemplo, 1, ¿qué es lo primero que hemos hecho? La historia clínica. 2, lo ideal es hacer siempre en esta cita de la historia clínica la profilaxis de control. 3, por ejemplo, aquí la historia nos comenta que podemos registrar biometría, química sanguínea, rayos X, otros. Es decir, exámenes complementarios que necesitaríamos los odontólogos para cualquier otro procedimiento. Entonces, en caso de que mandemos al paciente a hacerse una radiografía, exámenes de laboratorio, los registramos también aquí. Radiografía panorámica, exámenes complementarios y el procedimiento que estaríamos viendo antes para realizar. Por ejemplo, vamos a realizar exodoncias, prótesis, endodoncias, cualquier tratamiento. El ítem número 11 nos menciona diagnóstico. En esta parte hay unos códigos del CIE 10 que debemos, al menos los más comunes, los que usamos diariamente, como por ejemplo caries, acreciones dentales, sabernos de memoria, como por ejemplo, lo más común que todos los pacientes tienen, recuerden que 8 de cada 10 ecuatorianos tienen caries, entonces el código de caries es K02. Y dependiendo en dónde esté la caries va a ser 0, 1, 2, etc. Dependiendo si está en el esmalte, en la dentina, en el cemento, etc. El código de acreciones dentales es K03.6. Entonces en esta parte vamos a llenar el diagnóstico que el paciente tenga con su código respectivo, de acuerdo al CIE 10. Al lado nos menciona PRE y DEF. PRE significa presuntivo, es decir que todavía no estás muy seguro. Definitivo es que ya estás seguro, que ya lo constataste. ¿Ok? Abajo dice fecha de apertura, la fecha en la que estamos llenando la historia clínica.
En fecha de control se puede colocar la fecha en la que el paciente viene posteriormente a hacerse su control. Profesional, el nombre del profesional que está llenando. En el caso de los estudiantes es ideal que pongan el nombre del profesor que les va a revisar la historia clínica en la universidad. Código, el código del profesional. Firma. Y en esta parte, el número de hoja. El número de hoja es muy importante porque, por ejemplo, supongamos que a este paciente le vamos a hacer muchos tratamientos. O sea, esta hoja es la número 1. Una vez que hemos completado esta hoja, supongamos que le vamos a hacer una prótesis total. Es toma de impresión, radiografía, montaje en articulador, tantos pasos que tiene la prótesis total, ¿cierto? Entonces puede ser que esta hoja se acabe. Entonces, con esta hoja se acaba, vamos a pedir una nueva y esa va a ser la hoja número 2. Por eso es importante colocar la numeración de la hoja. El ítem número 12 es tratamiento. Aquí vamos a colocar la fecha, estamos realizando un tratamiento, diagnóstico, lo que hemos diagnosticado en nuestro paciente con el código, recuerden el código del CIE-10, y el procedimiento, lo que estamos haciendo. En este caso hemos colocado, ¿qué hemos hecho hoy? Historia clínica, supongamos que vamos a hacer la profilaxis dental y restauraciones, apertura cameral en caso de endodoncia, muchos tratamientos que podemos hacer. Es importante en esta parte que los estudiantes coloquen la firma, o sea, pidan al paciente que firme en esta parte para que el paciente vaya confirmando que desea realizarse ese tratamiento. Entonces, supongamos, yo le pongo historia clínica, profilaxis dental, mi querido paciente tenga la bondad de firmarme porque usted está aceptando, además del procedimiento informado, aceptar este tratamiento. Prescripciones es todo lo que le vamos a prescribir al paciente. En el caso de que sea profilaxis dental, podemos comprar un cepillo nuevo, enjuague dental, un enjuague que ustedes receten, exámenes de laboratorio en caso de que manden, se pide al paciente radiografías, estudios cefalométricos para ortodoncia, todo lo que ustedes le manden al paciente es importante registrarlo en esta parte. Y por último, la firma del profesional. Pasamos a la tercera página. En esta tercera página tenemos los mismos datos de la primera carilla, es decir, institución del sistema, que es MSP, Ministerio de Salud Pública. Unidad operativa, que en el caso de los estudiantes de la universidad debe colocarse UDLA, Clínica Integral. Y los códigos, en dónde está localizada la clínica en donde se está dando el servicio odontológico. Número de historia clínica, el número de cédula del paciente que hemos mencionado, y abajo los datos que te pide la historia del paciente, sus apellidos, nombres, servicio de odontología, sala, cama, línea, porque eso se llena en el servicio hospitalario, cuando el paciente está hospitalizado en una sala, en una cama, pero no es el caso de odontología. Fecha y hora, ¿ok? Después viene información entregada por el profesional tratante sobre el tratamiento. En esta parte nos pide propósitos. ¿Qué propósito tenemos con este paciente? Puede ser devolver salud oral, devolver función fonética, estética, masticatoria, que el paciente ha perdido. Al lado nos pide terapia y procedimientos propuestos. Aquí vamos a describir los procedimientos que vamos a hacer en este paciente, que puede ser operatoria dental, prótesis, endodoncia, exodoncia, todos los procedimientos que tengamos preestablecidos de hacer con este paciente. Resultados esperados pueden ser favorables, boca sana, igual, es un objetivo general. Riesgos y complicaciones clínicas, aquí es muy importante colocar todo lo que pueda pasar con este paciente. Por ejemplo, si el paciente llega solamente por hacerse un control, una profilaxis, cualquier tratamiento que se haga de rutina y le hacemos una limpieza dental, uno de los riesgos que puede haber después de la profilaxis dental es la hipersensibilidad. Puede ser, como no puede ser, pero es un riesgo que se está corriendo. Si vamos a realizar, por ejemplo, una restauración o una endodoncia, uno de los riesgos es que la pieza se fracture o cualquier percance pueda pasar. Todos esos riesgos los colocamos aquí. Abajo dice el nombre del profesional tratante. El nombre, especialidad, teléfono, código y firma. Siempre es súper importante que el profesional que está llenando la historia esté llenando estos datos. En caso de los estudiantes, que pongan el nombre del especialista que les va a supervigilar este tratamiento. En la siguiente parte, información entregada por el cirujano en intervención quirúrgica, es en el caso de que el paciente se vaya a someter a una cirugía, ¿ok? Y
e información entregada por el anestesiólogo sobre la anestesia. Igualmente, esta parte la llenan solamente el servicio de cirugía si van a someterse a este tipo de tratamiento. Esta parte de aquí es súper importante porque es el consentimiento informado. En esta parte el paciente cuando firma acepta ser atendido por el personal de salud y hay que poner mucha atención porque uno de los ítems menciona que si solo firma uno de los cuadros, el paciente no está aceptando el tratamiento. Entonces lo ideal es que el paciente siempre firme todos los ítems, ¿ok? En la parte 5, en consentimiento informado del representante legal, es en caso de menores de edad. En el caso de los estudiantes que van a atender niños, la persona que debe llenar la historia clínica es el padre o el representante legal, la persona que vaya acompañando al niño. Entonces ahí esa persona debe llenar sus datos abajo y firmar todos los cuadros. En caso de que no sea un menor de edad, llena solo los 4 primeros. Estamos a la siguiente página, lo que les mencionaba, la eficiencia de cepillado, que eso estará en otro video. Y después la historia ya nos pide datos de evolución del plan de tratamiento, que coloquemos todo lo que estamos haciendo en el paciente, los materiales, plan integral de tratamiento y la última hoja en el caso de los estudiantes de la Facultad de Odontología. Hay un consentimiento informado un poco más detallado, en donde el paciente igualmente debe colocar su nombre, número de cédula y firma. Eso ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero haber aportado. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier tema que quieran sugerirme, estoy abierta a todas las opiniones que puedan haber. Les agradezco mucho. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete a mi canal. ¡Chao!